entregar esa responsabilidad y confiar en que las personas a las que les vas a entregar esa responsabilidad van a hacer un buen trabajo. Demórate en contratar y despide rápido. Es un consejo fuerte que cuesta. O sea, a nosotros no nos alcanzaron a poner una demanda, pero sí tenía el perfil de la persona que lo iba a hacer, por lo que decía y cómo hablaba. Y nosotros en ese instante no hicimos las cosas de forma correcta, aunque tuvimos asesoría jurídica. Siento que no hicimos lo correcto. En un principio era un poco más habladito, pero lo ideal es que tú te informes en cómo son esos procesos. Eso es algo en lo que uno se debe cuidar porque si no te sale mucho más costoso. Delegar no es solo entregar, sino también dejar que la gente trabaje, porque a veces vos mismo te vuelves el cuello de botella que no permite que la gente fluya y que sea creativo y que desempeñe sus capacidades, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante, ¿ok, Cris? Demasiado. Porque este tema marca la diferencia entre lo que es un emprendedor y un empresario. ¿Por qué es importante delegar, María, principalmente? Mira, delegar es muy importante porque es tener una visión estratégica de tu negocio y poder llevarlo a otro nivel. Si vos te quedas encargado de todas las funciones, si sos el todero de la empresa, realmente no sos una empresa, sos un pequeño emprendimiento que va a ser muy difícil que trascienda o que lleve sus resultados a otro nivel. Y no está mal porque al final así vas a poder delegar con firme convicción y teniendo muy claro todos los procesos, pero no nos podemos quedar en ese momento toda la vida. Y la verdad es que emprender puede ser un desafío porque es muy difícil confiar, ¿sabes? Muy difícil como entregarle como ese hijo, como esa responsabilidad a alguien y confiar en que las personas a las que les vas a entregar esa responsabilidad van a hacer un buen trabajo. ¿Cómo va a generar esa confianza, esa cultura organizacional de confianza entre tu equipo y vos como empresario o empresario? Es una muy buena pregunta, como siempre digo, pero es que lo es. Todo es como un proceso. Desde que vos contratas a alguien, tienes que hacer una muy buena elección en esas personas que contratas y decís que hagan parte de tu equipo. Porque si vos de pronto contratas a alguien que no está capacitado, que por lo menos a veces no están capacitados, pero tampoco tienen la actitud para aprender y como para darla toda, pues entonces de entrada ya va a ser muy difícil que tengas confianza en esa persona. Entonces creo que el tema de la confianza parte primero de hacer una buena contratación y un buen proceso de ingreso, de selección de personal. Y ya cuando de verdad ves que tiene las características y cumple con el perfil, pues en ese punto ya tenés que confiar, tenés que entender que primero, como vos lo harías, puedes cometer errores y cualquier ser humano puede cometer errores. Y que cometa un error no significa que es una persona que trabaja mal, cero. O sea, primero entender que somos humanos y que se pueden cometer errores. Lo importante es que esos errores no sean repetitivos y soltar. O sea, vos tenés que soltar porque si no soltás y confías en que esa persona puede hacer bien las cosas, va a ser muy complicado que crezca. Pregunta personal, ¿para vos qué es más fácil o qué es mejor? Pues una persona que ya tiene experiencia o una persona que está para formarse. Cuando uno está empezando, es muy complicado que vos puedas contratar a alguien capacitado porque de pronto tiene un nivel de experiencia, de nivel educativo tal vez más alto. Entonces, en una fase inicial, a mí me gusta, o sea, si veo en una persona las capacidades y el potencial para entrenarlo y que pueda, y tenga el perfil sobre todo como esa personalidad para el cargo, no tengo ningún problema en entrenarlo. Digamos que en una fase inicial yo diría que eso es lo ideal porque vos no vas a tener para ser competitivo y poder darle como a esa persona que tiene experiencia, pues darle como esas condiciones que espera, no vas a tener la capacidad, entonces vas a perder el tiempo y tal vez vas a ser una persona que va a renunciar rápido si no puedes como nivelar esa experticia. Ninguna de las dos está mal, ya en el punto en el que uno ya pueda como, bueno, pues no va a pagar un salario mínimo, sino que pues ya puedo empezar a brindar unas condiciones diferentes, pues ya puedes empezar a buscar personas de un nivel más preparadas. O más preparadas o que tengan algún, o sea, realmente a veces ni siquiera es el nivel educativo, sino la experiencia. Sino la experiencia o la práctica. Y también me parece, ¿sabes qué? En ese sentido me parece chévere uno poder darle a la gente la posibilidad de aprender con vos, porque eso pasa mucho en el mundo laboral de las grandes empresas, como que no contratan a las personas porque no tienen esa experiencia laboral y también es un poco injusto. Entonces cuando hay una persona joven que tiene todo el potencial, pues también es bacano como ese aporte que puedes darle a esa persona y también como a la sociedad en ese sentido. Entonces ambas están perfectas. Ok, súper bien. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando ya entramos a la fase de delegar? Que no sabes, por ejemplo, dónde conseguir la gente, a qué medios puedo recurrir, o sea, como que por dónde encuentro gente que necesite trabajo y encaje en el perfil. Nosotros lo hicimos a través
inicialmente a través de CompuTrabajo. CompuTrabajo, pues tú como empresa debes pagar una anualidad. Una anualidad, es como un plan en donde puedes postular tanto números de vacantes, entonces puedes empezar con un plan básico, que es una inversión que vale la pena, 100%, porque al final tu activo más rentable es tu equipo de trabajo, entonces no es algo en lo que uno deba como escatimar. Entonces CompuTrabajo es una muy buena alternativa. Si vos querés ya personas como más niveludas, LinkedIn de forma gratuita también te da la posibilidad, es simplemente estructurar por lo menos un poco como tu perfil como persona y también el perfil de la empresa, o sea, como el paso a paso es crear tu perfil personal, bien como CEO o lo que sea de la empresa, crear el perfil de la empresa y también saber estructurar muy bien el cargo. Esas son como esa fase inicial como que uno no sabe, listo, entonces ¿cómo estructuro el cargo, por ejemplo? ¿Cómo hago? Pues ahorita te puedes ayudar de la inteligencia artificial y puedes decir, primero, ¿cuál sería el nombre del cargo de una persona que se encarga de tales cosas? Okay. Entonces él te da alternativas. Si no te suena, vos decís, no, pero esta persona es un poco más enfocada a esta área. De ahí puedes como adaptar un nombre para el cargo y también como describir de forma más profesional las funciones que cumpliría. Hoy en día las redes sociales nos dan muchísimas posibilidades. Publica en tu historia de Instagram, en tu estado de WhatsApp, hay grupos de Facebook que son de empleo, puedes postular la vacante en Facebook, bueno, hay muchas también a través de las redes sociales, herramientas que te permiten también como encontrar gente. Uno cuando empieza, lo hace con gente conocida. Entonces, sí, claro, uno se da cuenta que el primo de la amiga necesita trabajo, entonces, pues, uno al principio da esas posibilidades y no está mal. Yo recomiendo, si es una persona cercana o alguien de tu familia, algún amigo, dejes las cosas supremamente claras, como para que eso no dañe una relación. Es muy susceptible a esto, pero, pues, como que también obstáculos, pues, el tema como legal. Pues, pucha, ¿cómo hago? Entonces, es un contrato por prestación de servicios, eso es un tema también. ¿Qué pasa cuando vos contratas a personas de mucha confianza? Ejemplo, como mi abuelita, pues, yo sé que mi abuelita es como mi mamá y que nunca va a pasar nada, o sea, estoy 100% segura, pero sabes de tu tía, que no es la tía más cercana, sí, pues claro, uno no sabe si te pueden montar una demanda. Sí, claro. Entonces, pues, ser muy cuidadoso, lo ideal yo te diría empezar con un contrato de prestación de servicios, dejar como muy claras las funciones que debe cumplir, no exigir horarios ni presencialidad, sino como metas claras, definir esas metas y esos objetivos claros, sin ser, o sea, no puedes exigir horarios ni presencialidad. Sí puedes exigir, digamos, necesito que nos reunamos presencial, pero no como todos los lunes tienes que estar aquí. Esa es como un primer paso y también como la solución a ese obstáculo que se puede presentar y ya como en una fase inicial eso sería. Ok, bueno, ahora pasamos a esta pregunta que es bastante importante también, como todas las preguntas. Todas están buenas. ¿Cuáles son las señales de que una tarea específica puede ser delegada con éxito? ¿Cómo sabes si ya puedes entrar a delegar? Primero, una característica de algo que puedes delegar es cuando algo es súper repetitivo. O sea, digamos, todos los días hay que hacer esto. Cuando esa tarea, además, es fácil de documentar, es decir, vos simplemente pues con un documento y hacer un paso a paso sin problema y va a ser fácil poder estructurarlo en una guía. Esa es otra característica. La otra, que esta función sea de bajo riesgo. Ejemplo, tú no vas a delegar como primera cosa la parte, por ejemplo, de los pagos y las transferencias y entregar claves y estas cosas porque pues eso generaría un alto riesgo en caso de que se cometa un error. Digamos que pones en riesgo la seguridad de la empresa, pues no vas a delegar eso como primera cosa. Tienes que delegar cosas de bajo riesgo, es decir, a nivel logístico, si se despacha mal un pedido, pues obviamente es una embarrada, pero es algo que tiene solución. Sí, total. Obviamente no puede ser algo repetitivo, pero bueno, no es un riesgo edición de contenido. Si hay un error, tú entras y corriges. No es nada que va a afectar como tal la empresa. Entonces, como definir que sea algo de bajo riesgo. También, muy importante, es que sea una función que pueda tener unos objetivos claros. Que tú puedas decir, mira, este es el objetivo de esto. O sea, como que sea muy, muy clara esa función y el por qué se hace esa función. Que eso es algo que tengas muy claro. Entonces, ejemplo, vas a despachar las órdenes, vas a empacar la mercancía, le vas a poner su guía y tal cosa. ¿Cuál es el objetivo claro de esa función? Primero, ser muy ordenado con la mercancía, hacer que la experiencia del cliente y del usuario sea buena, que todo esté hecho y puesto con amor y que además se despache bien, lo correcto. Entonces, listo, ya como que la persona tiene claro el objetivo y yo te digo a vos, ejemplo, si te encargaras de eso, te diría, entender que tu función es súper importante porque no es solo empacar, siempre se los digo, no es solo empacar, es que vos sos el responsable de que la persona reciba lo que nosotros estamos vendiéndole y de hecho reciba más de lo que espera, o sea, que su experiencia como cliente sea la que soñó
soñamos y que nos va a permitir posicionarnos, generar fidelización, como poder presentarle la importancia de su cargo, ¿me entendés? Los emprendedores temen perder el control de sus cosas, pues como de su empresa, al delegar. ¿Cómo se puede mantener el equilibrio entre que a la gente no le dé miedo por miedo a perder el control? Esa es la pregunta, gracias. Sí, mira, realmente es un temor bobo, lo diría yo, porque vos no puedes tener miedo a perder el control, porque obviamente vos no es que vas a desentenderte de lo que está pasando. Ajá. O sea, sos la persona que lidera esa operación, sos la persona que guía, que da esos objetivos, que capacita, que, ¿me entiendes? Como que hay muchas cosas detrás. Obviamente, vos no es como que te vas a delegar y te vas a desentender de eso, cero. Tú tienes que estar ahí pendiente, pero es que ya no estás operando y estás invirtiendo tu tiempo en una función muy operativa, muy repetitiva, que te quita tiempo para cosas más estratégicas, más visionarias, que hacen que el negocio crezca. Yo creo que es que pierde el control cuando la gente se desentiende, ¿cierto? Exacto, no es desentenderse ni mucho menos. Ya dentro de tus funciones diarias tienes que hacer seguimiento, plantear esos objetivos semanales, tienes esas funciones que ese es tu rol, no te puedes desentender simplemente. Entonces, claro, perdes el control total si no haces un seguimiento debido, si no guías a tu equipo, si no sos líder. Obvio lo vas a perder, pero no te desentendas y verás que va a ser exitoso. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que están ya pasando la transición de emprendedor a empresario y que ya se está creciendo la empresa y que deben delegar? ¿Qué consejo les darías a esas personas? Primero, hacer un buen, como les decía antes, hacer un buen proceso de reclutamiento y de selección de estas personitas. Esto creo que lo dije en el episodio pasado. Fue un consejo de un gran empresario que se dio en algún momento y es: demórate en contratar y despide rápido. Es un consejo pues como fuerte que cuesta, o sea, cuesta demasiado porque ¿qué pasa? Cuando vos estás empezando, hay momentos en los que la operación se crece, estás colapsando y decís, no, ya tengo que contratar a alguien y te apresuras. Contrata al que no está es. ese agite, tengo que contratar ya, contratas sin hacer ningún tipo de filtro. En ese momento álgido, pues esa persona llega a apagar el humo, pero cuando ya se acaba ese momento o lo que sea, te das cuenta que no era la persona y que está haciendo mal su trabajo, y entonces uno al principio le cuesta y le da súper duro, como listo, no voy a sacarlo porque pucha, da duro, obviamente da duro uno decide sacar a alguien y dejarlo sin trabajo, obvio no es fácil y no puedes meterle sentimiento. Como mujer soy muy sensible, nada que hacer, inevitablemente somos mucho más sensibles, entonces frecuentemente vos, si sos mujer o tenés tu pareja mujer, vas a ver que va a ser más difícil esa decisión, pero no puedes tener sentimientos, tenés que ser cabeza fría y despedir rápido. O sea, es mejor hacerlo y hacerlo de una forma correcta, pero no te demores, no le des gabela, no esperes un mes más, no, voy a ver si este próximo mes de pronto mejora. Obviamente hacer un proceso correcto, como que primero llama la atención. Eso te iba a preguntar, o sea, antes de uno decir ya, lo despido, ¿qué debe haber antes? Lo primero, o sea, normal, vas a hacer en los momentos en los que se cometen errores o pasa algo, pues ve qué pasó aquí, o sea, habíamos hablado de esto, cuéntame por qué no lo hiciste. Tampoco entres como a señalar o a cuestionar, sino tal vez hay una razón de fondo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Te da su razón. Se vuelve a repetir lo mismo. Ya te sientas y dices, mira, quiero que si se trabaja de forma online, quiero que nos reunamos a revisar bien cómo estás haciendo este proceso, porque siento que se están cometiendo errores. Ya se vuelve más serio porque estás ahí al lado y te vas a sentar como a entender qué está pasando. Si se vuelve a presentar, ya haces un llamado de atención formal, es como un recordatorio a sus funciones, porque no está haciendo lo que está bien. Ya el siguiente paso, pues poner un memo y llamar a cargos y descargos, pero realmente al principio nosotros no lo hicimos así, te lo digo. Porque es que empezando es muy uno formal, ¿no? Y uno no sabe estas cosas, ¿no? Ahora pues lo hacemos así. En un principio era un poco más habladito, pero lo ideal es que tú te informes en cómo son esos procesos. Eso es algo en lo que uno se debe cuidar, porque si no te sale mucho más costoso. Si tú no haces el proceso de vida y esa persona conoce las leyes, te pone una demanda y te sale, o sea, no. Eso nos pasó inicialmente y nos costó. Oh my God, cuéntanos. O sea, se va a hacer demasiado largo este episodio. No importa. ¿Cómo? Uy, eso es un cacharro que le puede estar pasando a mucha gente. Sí, total. Infórmanos. A nosotros no nos alcanzaron a poner una demanda, pero sí hubo la intención. Tenía el perfil de la persona que lo iba a hacer, porque por lo que decía y cómo hablaba. Y nosotros en ese instante no hicimos las cosas de forma correcta, aunque tuvimos asesoría jurídica, siento que no hicimos lo correcto. Sí. Entonces, como vos estás empezando y no tenés pues un flujo de dinero suficiente tal vez como para indemnizar a alguien full, pues como que uno busca la forma de, no, pues no voy a asumir toda esa carga porque es demasiada. Como estaba contratada esa persona y como había desempeñado sus funciones, se le estaba exigiendo horarios, cosas, y estaba por prestación. Entonces, desde la contratación se había hecho mal el proceso. O sea, sabíamos que ella podía entrar a alegar muchas otras cosas, además de solamente lo de la sacada.
pues. Entonces, como que al final nos quisimos curar en salud y le pagamos todo lo que era debido legalmente, que era un dineral, y al final con esa persona se hubiera podido hacer el proceso como es, el de llamar la atención, o sea, para no tener que indemnizarla porque no estaba haciendo bien sus funciones. Y ya se le había llamado la atención, sino que se le debió llamar la atención de forma oficial, formal, por escrito, ¿me entiendes? Todo el protocolo. O sea, fallaron en los protocolos. Exacto. Y ya como que hubo un punto en que no lo soportábamos, ya era demasiado, y dijimos, no, saquémosla ya. Entonces, como que sí hay que sacar rápido, pero o una de dos, tienes dos opciones: seguir el protocolo y hacerlo de una forma primero correcta, pero rápida, o la segunda opción es indemniza. Si no la quieres tener más en el equipo, pues indemniza. Entonces, teníamos mucho desconocimiento, desde la contratación estuvo mal hecho. Entonces, es mejor que te cures en salud y que pues hagas las cosas como son. Pues ese es como un consejo. Igual, contrata rápido, despide rápido. Está también capacitar bien a tu equipo, entonces entregar bien. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para vos entregar un cargo? Bueno, digamos que te vas a sentar el primer día y primero vas a decirle muy claramente cuáles son sus funciones y el porqué de su cargo. Como decía anteriormente, explicarle la importancia de que haga parte de tu equipo y la importancia de su rol en el negocio. O sea, ideal que tengas muy documentado esas funciones y ese paso a paso y ya ejecutes. Entonces, primero le vas a mostrar, por ejemplo, entonces, cómo montar una campaña publicitaria. Así se hace, este es el paso a paso y literalmente o los vas escribiendo o vas siguiendo el paso a paso que ya tenías hecho. Y después le dices a él, vamos a hacer una campaña juntos. Entonces, yo hago y tú haces, yo hago y tú haces. Entonces, en la primera fase él solamente ve y tú solo haces. En la segunda los dos hacen. En la tercera ya él hace y tú supervisas. Y ese es como el paso a paso para uno entregar un cargo. Y otra cosa súper importante, que yo al principio cuando empecé no entendía, o sea, para mí no era importante, y es darle un nombre al cargo. Para la gente es importante que si le preguntan la familia en qué trabaja, pues decir, yo soy la, no sé, líder logística de tal empresa. Al principio, la verdad, no hacíamos eso así tan formalmente. Entonces, como que la gente no entendía su cargo y... Obvio. O sea, yo me pongo a pensar, obvio, pues yo porque soy la dueña de la empresa, pero es muy diferente que vos trabajes en una empresa y no, o sea, no sepas decir qué haces en tu vida, ¿me entendés? Claro. Pues, ¿Qué vengo siendo? ¿Qué vengo siendo yo? Como que definir ese rol en la persona con un nombre es súper importante. Es súper importante, entonces como que también es un consejo que no a veces es obvia, pero es importante y nada, o sea, como lo que te decía, darle ese nivel de importancia que se merece, sea el cargo que sea. Ok, en el momento de delegar existen algunas plataformas, herramientas, tecnológicamente, ¿qué nos facilita la vida pues para delegar? Bueno, primero, literal, en un documento de Google, de Drive, en una nube, tener muy claros cuáles son esos objetivos que tenés en el año, en el mes y en la semana. Poder guiar bien al equipo y que todos estén encaminados a un mismo objetivo, muy importante. Entonces, como que es algo a lo que todos tienen acceso, a lo que todos pueden ingresar y trabajar, y entonces ya saben que el lunes se sientan y vamos a trabajar por cumplir estas cosas. Entonces, pues, usar mucho como algo a lo que todo el mundo tenga acceso y entienda las funciones. Por ejemplo, eso en Notion se puede hacer también muy chévere. Notion es una plataforma que te permite tener, por ejemplo, las funciones súper claras y documentadas, el paso a paso de esas funciones, y además eso es su objetivo. Entonces es una buena herramienta para eso. También Trello es una buena herramienta. Es como tu list, ¿no? Es un poquito diferente porque tú puedes como establecer tableros, exacto, dependiendo como de las diferentes funciones. Entonces como que cuáles son las tareas, cómo vamos, y tener eso claro. También tal vez más visualmente. To-do list a mí me encanta, la uso personalmente muchísimo. Entonces To-do list es una aplicación que se puede tener en el celular y en el computador, y puedes tener acceso como a ver cuáles son esas tareas diarias o semanales de la persona del equipo y ver cómo qué va realizando, que no ha hecho. Tampoco es que sea algo que sea la herramienta secreta. Bueno, hay una súper importante que es Slack. En Slack, cuando ya tenés más de una persona en el equipo, es importante que trabajes con Slack y que haya un canal oficial de comunicación que no sea WhatsApp, porque tenés que darle un poquito de formalidad. Digamos que nosotros no usamos el correo electrónico, pero el conductor regular de las empresas grandes siempre es todo lo que se diga por correo es lo que es. Como que el correo es lo que es, y si se dice por WhatsApp pero no se envía por correo, pierde como su validez. Entonces, pues para nosotros ese canal es Slack. Entonces ahí se comunica toda la información importante, si se apaga una campaña, si se enciende, se envían los inventarios, si hay una solicitud oficial, pues ahí se hace. Entonces Slack es una plataforma gratuita que también te permite tenerlo en el celular o tenerlo en el computador, donde tenés dos canales, ejemplo, equipo de pauta, equipo de diseño, equipo logístico, contable, y todos el contable. Entonces vos le das acceso solo a quienes tengan que estar en esos diferentes canales, y ahí se tiene toda la comunicación como grupal de la empresa. Entonces
esa es una herramienta súper valiosa también. Hay algo que da pena, sí, pena porque uno a veces pues no conoce a las personas, ¿no? Y es la retroalimentación cuando las cosas no van bien. O sea, cuando vos delegas y la persona pues no hace las cosas bien, ¿vos cómo le llamás la atención? Eso es súper duro, es muy duro aprender a hacerlo, porque primero vos tenés que ser muy inteligente emocionalmente para que tal vez un error que te sabe a rabo, que de verdad decís, ¿por qué hizo esto? Controlarte y no mentarle la madre, o sea, como que hay un conducto regular, ¿no? Primero vos emocionalmente también tenés que aprender, ¿no? Y estar en constante crecimiento personal para tener un buen manejo de tus emociones a nivel profesional. Eso, si sos jefe, si sos dueño de empresa, si sos empleado, si sos lo que seas. Entonces, primero, pues es difícil eso y hay que saber hablar, hay que saber decir las cosas. Y también lo que te decía, vos no puedes pretender que una persona de tu equipo, una persona que vos contrates, haga 100% lo que vos haces. No puedes pretender eso. Si lo encontrás, bacanísimo. Súper. O sea, no lo dejes ir. Pero no es algo que no es algo siempre usual. O sea, es muy difícil, vos no puedes pretender que una persona que si vos trabajas de 7 a 7 de la noche o de 7 a 9 de la noche más de 12 horas, pues obviamente no puedes pretender que alguien que entre lo haga, ni puedes exigir eso ni mucho menos. O no puedes pretender que si hay una urgencia y algo que vos tenés que hacer en la hora de almuerzo, lo tenga que hacer esa persona, como vos lo harías. O que si vos de verdad sos una persona supremamente enfocada y toda la mañana trabajas sin desconcentrarte, sin nada, pues que otra persona no coja el celular o que no haga las cosas con el nivel de exigencia y definición que vos lo haces, porque pues es diferente. Entonces a veces entender que no va a llegar nadie a hacer exactamente las cosas como vos lo haces es importante. Es importantísimo. Con que haga un 80% de lo que vos haces está bien. Entonces ya es un buen elemento en tu empresa. Entender eso es importante y no puedes exigir ni comparar. Entonces, como que no es como que tuviste a alguien que tal vez se fue, sí, alguien que trabajó contigo que ya no está y hacía las cosas así, y tú decirle, pues esta persona hacía las cosas así. Obviamente tú tienes que guiar y desde la comunicación asertiva mostrarle que es posible lograr esto en este tiempo, porque tú lo has hecho, porque otra persona lo ha hecho, pero no comparar ni ser irrespetuoso. Y pues nada, o sea, manejar un buen tono. A veces también es muy difícil, como uno habla tanto por WhatsApp y por mensajes, no ponerle tono a las conversaciones. Yo a veces le pongo tono a las conversaciones. Sí, Lisa le pone tono a las conversaciones. Pero ya no. Pero a veces. Porque no le pones emojis, si le pones emojis es diferente. O stickers, María Paula. Él cree que yo le estoy atacando, por ejemplo, que yo le estoy diciendo, ¿por qué no hiciste eso? Y que detrás del celular estoy brava, cuando cero, yo estoy relajada. Pero obviamente si uno le pone tono a las conversaciones es complicado, entonces es mejor para que eso no pase, que vos mandes una nota de voz o entendas cómo para esa persona es más ameno que llegue un mensaje. También para que esa persona entienda que cuando le estás hablando en un tono que de verdad le estás hablando de un tono más firme, pues también lo entienda, ¿me entiendes? Como ahora está la virtualidad, hay que ser muy, muy juiciosos en eso. Hay que saber manejar ese tema de las conversaciones y de cómo hacer el feedback, que no le ponga tono o uno no ponerle tono a las cosas y entender, primero que todo, que si alguien de tu equipo comete un error, es culpa tuya. Como líder, es culpa tuya. O sea, eso es algo que realmente cuando yo lo entendí, vi todo muy diferente. Entonces, como que ya si me enojo porque algo pasó, me enojo conmigo, es como que, juepucha, o sea, al final estoy haciendo las cosas mal, si mi equipo se está equivocando es porque yo estoy haciendo las cosas mal. O primero, tengo una persona que no le corresponde estar en el lugar en el que está. O segundo, yo no estoy sabiendo guiar al equipo. Pero como sea, es mi culpa. Entonces, cuando vos entendés eso, lo ves muy, muy diferente y tenés que saber orientar a la gente. O sea, a tu gente tenés que saberla orientar, saber liderarla, saber entender que somos humanos, que no somos perfectos, que siempre va a haber equivocaciones. Si entendés que, por ejemplo, no sé, a Cris le pasa, a veces no lee bien, o que le digo algo y se le olvida, o le digo algo y se le pasa. O sea, él lo tiene en su mente, pero yo le digo, Cris, dale prioridad a esto, y no le da prioridad a esto. Entonces, al final, yo ya sé que pues él tiene como ese defectico, entiendo que como ser humano tiene ese defecto, y entonces le digo, Cris, le recalco, toma nota, pon una post-it, haz algo. Un recordatorio para que tengas presente que esto es prioridad. Entonces también somos humanos, entender cuáles son las debilidades y cuáles son las habilidades de tu equipo y adaptarte a eso. ¿Cómo la habilidad o el arte, mejor dicho, de delegar contribuye al
desarrollo de la empresa, María? Es increíble, o sea, yo me desgastaba muchísimo, yo nunca tenía energía, o sea, como que era un tema de que yo estaba hasta muy tarde trabajando, desde muy temprano, no tenía energía para ver más allá de lo que estaba viviendo en el día a día, de estar apagando incendios, de estar corriendo aquí para allá. En el momento en el que entendí que, primero que confié y que entendí que podía haber otras personas que hicieran el trabajo bien, a veces hay personas que en cosas puntuales hacen el trabajo mucho mejor que vos porque tienen la capacidad y tienen esa habilidad, exacto. En el momento en el que entendí eso, la empresa creció, o sea, fue inmediato, porque ya yo primero tenía la energía para poder pensar más allá, para estudiar, para ir más allá, para, listo, estratégicamente tomar decisiones, empezar a ver cómo podemos crecer, cómo podemos hacer las cosas diferentes, fijarme más en temas que podían optimizar todos los esfuerzos que el equipo estaba haciendo, no solamente centrarnos en la operación, en el día a día, hay que enviar, no, entonces ya veo a qué destinos es más rentable enviar, cuáles son los clientes más fieles de nosotros, o sea, son cosas más estratégicas que uno por el día a día no le presta atención. Porque siempre está en el operativo. Exacto. Entonces, tenés mente, primero para capacitarte, para asesorarte, para tener consultorías, para todo lo que te permite entender que el mundo es más grande y que puedes ir muchísimo más allá, aprenderlo, aplicarlo, empezar a montar estrategias, empezar a hacer cambios. Eso también es muy bueno porque empezás a crear una cultura organizacional y también puedes decir, listo, me imagino que podemos llegar a este nivel y hay que hacer estas cosas. Esta persona de mi equipo tiene todo el potencial para subir a este cargo o para hacer algo, esto que va a ser mucho más estratégico y que le va a dar más ingresos a la empresa. Por ende, le puedo pagar más porque sé que va a ser algo que va a traerle ingresos a la empresa, o puedo hacer este aumento y puedo delegarle estas funciones a esta persona, o hay que contratar a alguien que lidere esta área de la empresa, pero que tenga más conocimiento de lo que yo tengo, por ejemplo, en el área financiera. ¿Me entiendes? Como que ya vas a tener tiempo y energía y mente para atender cosas que van a hacer que crezcas. ¿A vos qué te pasó así que digas como, cuando delegué, vino la iluminación a mí, no sé? Bueno, es que en todas las áreas, o sea, en todas. Cuando, por ejemplo, inicialmente solté el tema del servicio al cliente, como de estar muy pendiente del chat y estar contestando, o sea, yo había una persona full en servicio al cliente, pero yo estaba metida todo el tiempo en el WhatsApp y mi computador estaba conectado al WhatsApp de ella y mantenía viendo y como monitoreando y era como que ya lo tenía delegado, pero no lo había soltado. Me mantenía como en ese tema y eso es otra cosa. Que no, delegar no es solo entregar, sino también dejar que la gente trabaje, porque a veces te vuelves vos el cuello. ¿No? Confiar, exacto. Porque a veces vos mismo te vuelves el cuello de botella que no permite que la gente fluya y que, y que sea creativo y que desempeñe sus capacidades, ¿no? Digamos que cuando yo hice eso, pues, cuando solté ese tema, que era muy desgastante, porque además el servicio al cliente es 24/7 prácticamente. Entonces, como para concluir, me gustaría decir que hay cosas que no mencionamos antes que es importante tener en cuenta, y es, primero, es muy importante que entendas, como dije antes, que tu mayor activo es tu equipo. Ese activo, porque es un activo porque estás pagándoles, estás invirtiendo en ellos, pero es un activo, no es algo que es un gasto, para nada, es tu mayor activo. Exacto. Es un activo y es tu mayor activo. Más que cualquier otra inversión, ese es tu mayor activo, y creer en ellos y respetar como sus tiempos, entender que son seres humanos que tienen familia, que tienen otros temas, que también quieren trabajar en cosas personales o tener otros proyectos, y poder ser también apoyo para ellos es vital, porque vas a estar trabajando con un equipo que va a estar motivado, que va a estar conectado con el proyecto, que entiende que sí, contento, una persona contenta pues rinde bien. Exacto, o sea, como que una persona que está harta, que no le gusta lo que hace, eso es otra cosa. Entender bien las habilidades de las personas, los gustos, preocuparte un poco por ellas, saludar, preguntar, o sea, demostrarle que es alguien importante para la empresa y para vos es esencial, porque somos humanos y eso nunca se puede perder. Entonces eso es muy, muy importante. También la capacitación, el saber guiar y no dejarlos solos a la deriva, porque a veces decimos, uy, no, esta persona no rinde, no cumple, pero vos tampoco le has dado una buena directriz, no lo has guiado bien, entonces ¿cómo esperas que esa persona entienda? También que las capacidades de todo el mundo son diferentes. Sí, total. Y nada, pues como eso, de verdad, que no te dé miedo eso. También puede pasar que hay momentos en los que pues ya has delegado, pero algo pasó en el negocio, hubo alguna crisis y tienes que tomar una decisión difícil, pues si hay que volver atrás, también hay que hacerlo. O sea, si en algún punto a mí me llegara a pasar que se cae todo y yo tengo que volver a hacer las cosas, pues no permitas que el ego haga que eso sea duro para vos, ¿no? Pues si hay que volver a empezar. Otra vez hay que empezar. También mantener como la cabeza abajo, ser humilde,
humilde y entender que puedes volver a empezar y que vos también no te puedes desconectar tampoco de todo mucho, sino que tenés que entender y estar muy ahí y eventualmente sentarte al lado de alguien y ver cómo se están haciendo los procesos y entender que vos podrías volver a empezar si lo tenés que hacer. Y ya eso como para concluir este excelente capítulo, me encanta este tema. Yo creo que hasta podríamos hacer otro complementario. Literal. Okay, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden suscribirse a este canal, activar campanita de notificaciones, darle like, comentar y compartir. Déjanos en los comentarios en las redes lo que te gustaría escuchar de nosotros y de qué temas quieres que conversemos. Nos vemos. Chao. Chao.